vengo a hablarles un poco sobre el concepto de inflación en Australia. Básicamente, la inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la demanda y la producción. Es una causa de subida continua entre precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida de valor de dinero para quienes quieren adquirirlo o hacer uso de ellos. Bueno, es decir que el gobierno de Australia ha acordado que el objetivo apropiado para la política monetaria en Australia es lograr una tasa de inflación del 2 al 3% en promedio de lo largo del tiempo. Esta es una tasa de inflación lo suficientemente baja como para que no se distorsione materialmente las decisiones económicas de la comunidad. Pero también trata de alcanzar una tasa en promedio proporciona la disciplina de la toma de decisiones de la política monetaria y también sirve como ancla para las expectativas de inflación del sector privado. La tasa de variación anual del IPC en Australia en diciembre de 2020 ha sido del 0,9%, 2 décimas superior al mes anterior. La variación mensual del IPC, los que no conocen el IPC es índice de precios al consumo, ha sido del 0,9%, de forma que la inflación acumulada en el 2020 es del 0,9%. En 2020 el PIB de Australia cayó 2,5% respecto al 2019. En el primer trimestre de ese año fue de menos 0,3%, pero durante el segundo trimestre, debido al COVID-19, siguió cayendo, llegando así a un menos 7,0%. Para el tercer trimestre logró subir 3,4% y cerró el cuarto con 3,1%. Analizando el Producto Interno Bruto de Australia desde 1961 hasta el 2019, se puede observar que se ha mantenido inferior al 8,0% y superior al 2,0% aproximadamente. Antes de la pandemia, el Producto Interno Bruto de Australia en el año 2018 creció un 2,2% respecto al 2017 y para el año 2019 cayó un 0,3%. En el año Al analizar la variación anual del PIB cada trimestre, se puede ver que, gracias a la pandemia, tuvo una variación de menos 6,3%. De igual forma, y a pesar de tener una variación tan alta este segundo trimestre, logra una recuperación para el último trimestre, el cual cierra con una variación del menos 1,1%. Hoy les estaré hablando del desempleo en Australia y cómo cómo se ha visto afectado desde la llegada de la pandemia, desde la llegada del COVID, todo este encierro, todo este confinamiento, cómo se ha visto afectado, cómo sus porcentajes han subido desde el año 2020, desde el mes de abril. Entonces se puede ver que en el mes de abril el desempleo estaba en un 5,2%. A pesar de que era el más alto en ese momento, sí era uno de los porcentajes más elevados que había tenido Australia hasta entonces. Pero vemos que en mayo ya sube a un 6,2%, o sea, ya pasamos de un 5,2% y ya en mayo tenemos un 6,2% de desempleo, donde ya se ve cada vez más afectada el desempleo debido a la pandemia. Y lo más sorprendente es que para el mes de junio se tiene uno de los más altos niveles de desempleo, que es del 7,4%, que ya es algo gravísimo porque está afectando el desempleo a muchas personas. Entonces, ¿cómo se ve cómo este va creciendo a medida que va pasando el tiempo? Y pues que el COVID sigue ahí. Ya vemos una mejoría en el año 2021 con el último dato que se dio en marzo, que fue del 5,6%. Entonces ya esto es una mejoría total porque pasamos de un 7,4%, ya pasamos a un 5,6%. Sigue siendo elevado a comparación de años o meses anteriores, antes de la pandemia, pero igual vamos teniendo como una mejoría respecto a estos índices. Es importante mencionar que una persona que es considerada en situación de desempleo es aquella que lleva buscando activamente empleo durante 4 semanas. A pesar de que tenga subsidios por el gobierno, sigue estando dentro de este rango. Hablar acerca de la política fiscal. El gobierno australiano introdujo rápidamente unos paquetes de estímulo financiero para las personas que se vieron afectadas por el COVID-19. Esto hizo que el país mostrara una posición sólida para superar la crisis. Muy bien, entonces aquí les voy a mostrar una tabla con todos los paquetes financieros que sacó el gobierno de Australia. Como podemos darnos cuenta, está el JobKeeper Payment, Business Cash Flow Boost, el Coronavirus Supplement, Economic Support Payments y otros que no están en la tabla, pero que también los consideran dentro de este programa, es el Parenting Payment, el Youth Allowance y el Us Study. Esto tiene un costo de 5.9 mil millones entre el 2019 y 2020.
Y se estima que para el 2020-2021 tenga un costo de 12.000 millones. Este no tendrá impacto financiero luego del 2020-2021 y se espera adelantar los recortes planificados del impuesto sobre la renta de las personas físicas y que tenga un valor dentro del presupuesto del 2020-2021 de 6.9 mil millones. Para el 2021-2022 tendrá un costo de 16,9 mil millones y esperamos que esta medida tenga un impacto financiero positivo. En el 2022-2023 tendrá un costo de 5.7 mil millones y para el tiempo de 2023-2024 tenga un costo de 0,3 mil millones de pesos. Esto claramente es algo muy bueno y por esto mismo se muestra que Australia tiene una posición sólida para superar el coronavirus. Hoy les vengo a hablar de política monetaria en Australia. Australia tiene una economía con bases bastante sólidas, donde fue levemente afectada por una crisis financiera por la interpretación de las cifras macroeconómicas. La tasa de efectividad se mostró como una eficiente influencia positiva sobre las cifras australianas. El Banco de Reserva Australiana puso como objetivo principal y prioridad la inflación cuando implementó la herramienta Cash Rate, lo cual genera y procura mantener la estabilidad de sus precios. Cada mes, excluyendo enero, el Comité del Banco Central Australiano, el RBA, se reúne a los fines de tratar la tasa de interés a corto plazo para la nación. Pero desde el comienzo de la pandemia hasta lo que lleva del 2021, se puede ver que desde el 4 de mayo del 2020 hasta el 5 de octubre del 2020 hubo un actual del 0.25 y una previsión del 0.25, lo cual disminuye a un 0.10 desde el 2 de diciembre hasta hoy en día. Cuando la inflación supera una tasa anual aproximadamente del 3%, el Banco Central responderá aumentando las tasas de interés con el fin de reducir los precios. Valores elevados en las tasas de interés, logrando atraer inversores extranjeros, por lo que la demanda de la divisa del país aumentaría. Bueno, para proseguir con las políticas monetarias de Australia de este último año, se centraron completamente en mitigar los efectos de la pandemia. En primer lugar, reduciendo las tasas de efectivo y por consecuente las tasas de interés. Esto se observó en marzo y en noviembre del 2020. En marzo se estableció una reducción que estuvo desde el 0.75%, como se observa en la tabla 1, hasta una reducción de menos del 0.10%. Esto causó que a finales del 2020, más específicamente en noviembre, la tasa lograda resultó menor a la tasa objetivo, creando así un objetivo que buscaría subir esta nueva tasa paulatinamente hasta fines de 2021. Este objetivo fue introducido en noviembre del 2020 y, como se observa en la tabla número 2, este causó una subida mínima en las nuevas tasas de interés. Por otro lado, tenemos la importancia de los bonos y la compra y venta de los bonos. Esto se centraba principalmente en marzo y en abril de 2020, cuando, como muchos otros bancos centrales, el Banco de la Reserva Australiana o la RBA compró bonos del gobierno a mercados secundarios. Esto para aliviar la disfunción en el mercado de bonos del gobierno australiano. Además de que los bonos son referentes de los tipos de intereses del gobierno de las políticas monetarias de Australia y muestran concretud en sus intereses políticas monetarias australianas. Esto causó, como se puede observar en la tabla número 3, una baja en la liquidez de los bonos de 3 años comprados por el gobierno australiano en marzo del 2020. Como se puede observar, su valor decreció un 0.50% a menos del 0.25% en noviembre del 2020, donde finalmente un nuevo objetivo se estableció para poder mantener la liquidez hasta fines de 2021. Por otra parte, los bonos de más de 10 años se vieron completamente afectados por la incertidumbre causada por la pandemia, cayendo así la reducción en liquidez incluso en el mercado del tesoro estadounidense en los bonos de 10 años, por lo que llevó a la RBA a comprar más de estos bonos hasta que el mercado se estabilizara, finalmente estabilizándose a fines de 2020.
Esto, como se puede observar en la tabla número 4, donde la liquidez volvió a subir hasta un 1.25% y minimizó la diferencia de la importancia de los bonos de 10 años entre el mercado australiano y el mercado estadounidense. Llegó el